Esto nosotros en los años 60 lo resolvimos de una manera muy simple, con cogobierno. Hay dos discursos que uno asocia a la Universidad de Chile. Ambos discursos no coinciden. La pregunta que motiva el encuentro de hoy, que es el cuarto panel de una serie que ya les vamos a explicar, es una pregunta extremadamente pertinente por razones externas e internas. Las externas tienen que ver con que, como todos ustedes bien saben, se ha generado un muy interesante proceso de discusión en el país respecto a cuál es la definición de las universidades, qué es la que lo caracteriza, cuál es su misión y cuál es la relación con el resto de la sociedad. Y esta es una pregunta que es particularmente tensa para una universidad pública en una sociedad neoliberal. Pero además, desde el punto de vista interno, esta reflexión forma parte de un proceso que tiene que ver con la reforma que se está dando, el proceso de discusión de la reforma al Estatuto de la Universidad de Chile. Por lo tanto, también para esos efectos es muy pertinente la conversación que vamos a alimentar durante esta jornada. Vamos a saludar a nuestros invitados, en primer lugar a mi derecha, a la izquierda del público presente y también de quienes están o estarán viendo esta presentación por video. Saludamos al profesor Francisco Brieda, quien preside el Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. El profesor Brieda es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile y realizó un PhD en física en la Universidad de Oxford en 1978, siendo su especialidad la física nuclear teórica. Es poseedor de una extensa carrera académica y docente como profesor de distintas universidades nacionales y extranjeras, destacando su cargo como profesor titular de nuestra universidad desde 1988, además de haber sido decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad entre los años 2002 y 2014. Así es que en su casa nomás está el profesor Brieda. Profesor, gracias por venir a esta jornada. Gracias a ti. Y también vamos a saludar la presencia a mi izquierda, a la derecha del público y de las cámaras, del profesor Manuel Riesco, quien es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda. El profesor Riesco es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, magíster en Economía de esta misma institución, con estudios de doctorado en Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la Academia de las Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ha desarrollado una carrera académica e intelectual, siendo fundador y actual vicepresidente del CENDA, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Ha participado, como ustedes muy bien saben, en muchos procesos políticos y gremiales en nuestro país y tiene publicaciones en temas tributarios y económicos. Me permito agregar a esto que además es un permanente polemista respecto a los debates contingentes que se producen en torno a estas materias. También fue investigador externo del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas para el Desarrollo Social entre los años 2003 y 2007 y consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el año 2002. Ha sido además un destacado dirigente estudiantil en la reforma universitaria, que es uno de los grandes hitos de la discusión universitaria de las últimas décadas. Para esta actividad vamos a tener la siguiente metodología. Vamos a pedirle a cada uno de nuestros invitados que expongan por un lapso de tiempo no superior a 12 minutos. Les vamos a pedir una capacidad de autogobierno al respecto y en caso contrario procederá el moderador. Y luego de ello vamos a tener 2 rondas de 5 minutos donde vamos a poder complementar, profundizar o contrarrestar algunas de las cosas que se digan. Y también va a haber la oportunidad para que quienes están presentes en esta actividad puedan formular preguntas o intercambiar puntos de vista o miradas con nuestros invitados. Vamos a partir y le vamos a dar en primer lugar la palabra al profesor Brieda. Gracias, Patricio. Gracias por la invitación en realidad al Senado Universitario. Y un poco felicitarlos por estas iniciativas que están teniendo, me imagino, viviendo en épocas de cambio importante en la universidad, las cuales no participo, pero observo. Y también saludar a Manuel Maño para los amigos que
que es un placer juntarme con él en este lugar, ya que tenemos un pasado común, un nacimiento casi juntos. Nos unen muchas cosas, hemos tenido muchas experiencias, así que Maño, mucho encantado de verte una vez más y conversar. Ojalá estemos en desacuerdo alguna vez, pero está bien. El tema es bien relevante, en particular para alguien que ha pasado su vida en el sistema universitario, y no en cualquier sistema universitario, en la Universidad de Chile. Eso significa ser partícipe, vestirse con sus mitos, con sus verdades, con sus ambiciones, con su imaginación. Yo soy un hombre de las Chile y muy orgulloso de ello. Y de repente, por un accidente, esto que uno a veces tiene, estar en un contexto distinto, es tener una responsabilidad más global dentro del país y tener que mirarnos a la Universidad de Chile en un contexto más amplio, en un contexto de país, cuáles son ahora las ambiciones no de una institución, sino de de un grupo, una comunidad, una ambición, una sociedad en su conjunto. Y el tema que nos convoca hoy día es parte central de esa conversación, más allá de la universidad. Es conocimiento y desarrollo. Y una conversación compleja. Probablemente una conversación que ha llevado a través de los años, y en cierto modo hemos aceptado la idea del desarrollo. Hay que desarrollar nuestra sociedad, generarnos mejores oportunidades. Nunca con mucha claridad, sabiendo el cómo, el por qué, cuáles son los fundamentos, en qué vamos a construir un desarrollo. ¿Es sustentable ese desarrollo en el largo plazo? Son las prácticas, son los modelos que de alguna manera se han instalado por las últimas décadas. Son compatibles con una idea de desarrollo para la sociedad, más allá del detalle, del propósito final de ese desarrollo. Pero el desarrollo entendido como un concepto muy todavía general, amplio, casi de mejores opciones para el entorno, la sociedad en que vivimos y como parte de un mundo mayor. Conocimiento es algo que parece pedestre como concepto, pero que termina siendo relevante hoy en día la conversación. ¿Por qué lo digo? Solo desarrollo, y es la estimación de algunos, y yo tiendo a compartirlo, solo desarrollo sin base, sin una base sin una base más sofisticada, sin que las formas del conocer y del pensar sean parte natural de los procesos que gatillan el caminar en una sociedad, sin esa componente desarrollo creo que no, digamos, es un ejercicio que se satura. Este país tiene una estructura básica de confiar en ciertas materias primas, una economía muy especializada, un aparato de Estado que juega un rol subsidiario, una incapacidad de priorizar, un exceso de protagonismo del individuo frente a las instituciones, por ejemplo. Eso nos lleva a una situación probablemente de desmedro en el mediano plazo. Por otra parte, conocimiento ha sido comprendido en general como un movimiento en el mundo. Y cuando digo mundo, es la forma como más simple, genérica. No estoy pensando en ningún modelo específico. Es una intuición que el mundo comparte, que conocimiento, la habilidad de hacer preguntas, la habilidad de buscar respuestas razonables, es la clave de su evolución, es la clave de generar nuevas oportunidades.
Y en esa dicotomía que se nos produce, el país está al debe. El desarrollo del conocimiento, como las responsabilidades que significan, las acciones que hay que tomar, la mirada de largo plazo que hay que tener para fortalecer un capital que permita y haga posible nuevas formas de desarrollo, de una manera u otra, el país y en general nuestra historia reciente, cuando digo reciente, de las últimas 3, 4 décadas, no apunta en esa dirección. Y eso es interesante. Y lo digo porque falla el sistema. Porque el conocimiento, más allá de ser parte del discurso de muchas de las instituciones, y la Universidad de Chile es central en esos discursos, como individuos no reaccionan de la misma forma. Hay un quehacer que no es coherente en general en el sistema. La Universidad de Chile creo que está al debe también. Todos estamos al debe, en muchas formas, pero está al debe en no haber levantado esa bandera con la rigurosidad que el proceso requiere. Y es un fenómeno que se observa en el sistema nacional, no solo en la Universidad de Chile, se observa en otras instituciones. Es un desafío que muchas instituciones observan que parece ser el centro de la discusión de mediano y largo plazo, y por lo tanto están evolucionando en sus formas de mirar el problema. La universidad la veo un poco lenta, diría yo, poco activa en términos de nuevas preguntas, en términos de nuevas opciones, en términos de ser más un actor social que el centro de una sociedad, que es una discusión que no es simple de dar, en particular no es simple de dar dentro de la Universidad de Chile. ¿Ya? Es el reconocer, y esto es parte de la experiencia que he tenido en los últimos años, que este país ha evolucionado de manera, sin emitir un juicio específico, pero ha evolucionado, hay posiciones, hay gente que está pensando distintas formas de armar comunidad, hay distintos niveles de compromiso, hay distintos fenómenos que ocurren, y hay los obvios porque están todos los días en el diario, que son los fenómenos de la gratuidad, los grandes cambios en la educación, que están cocinándose ya. Pero hay otros fenómenos que tienen que ver con reciclar totalmente las capacidades intelectuales de este país, un país que está introduciendo en el sistema del orden de 600, 800 personas con un nivel de formación muy exquisita, son producto de los programas o fomentos de doctorados que el país tiene, pero que 800 al año, después de 10 años, duplica la actual población que existe en el país, y duplicarlo significa una población nueva, con discursos nuevos, con experiencias pasadas que no son parte de su vivencia. ¿Ya? Ese detalle, esa coordinación no está explícita, no hay un liderazgo claro en el país, quién la toma y quién la lleva. Frente a eso, los gobiernos yo los observo débiles en términos de empujar dirección. Los gobiernos como representantes de las mayorías que van, digamos, que tienen, digamos, o que son mandatados cada cierto periodo,
sienten la responsabilidad, y lo vivo como experiencia, y lo comparto como experiencia que desde la universidad no tenía, sienten esta responsabilidad de direccionamiento de las instituciones del país. Algo que desde el punto de vista de la universidad es bastante incómodo como tema, y está presente en relación a la reforma, a la reforma de la educación superior. El tema de las participaciones, el tema de la pertinencia de nuestro quehacer, pero la pertinencia en función de demandas país, llamémosla. Es una conversación que no está resuelta, y en, digamos, mi observación, digamos, no hay actores con proposiciones relevantes en un camino a seguir. Esa es un poco la preocupación. Hay mucha opinión, pero no hay coherencia en una conversación que muestre espacio. Esto en un contexto que el mundo se mueve con esa forma. La universidad como elemento, casi como un elemento de los aparatos productivos, parece estar de moda. Es algo muy extraño para aquellos que partimos de la universidad en otras épocas, pero parece estar de moda, es como integrado a los sistemas de generación, no solo de conocimiento, sino de riqueza, de bienestar, etc. Así que yo comparto casi más que soluciones, dudas, ¿no? Y dudas y vacíos que observo, donde la universidad, en particular nuestra universidad, no ha puesto una coherencia en una mirada un poquito más de largo plazo. Gracias, profesor. ¿Cuál es cuál debería ser la relación de la Universidad de Chile con la sociedad, conocimiento y desarrollo? Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Manuel Riesco. Esto funciona, no hay que hacerle nada. Funciona perfecto, escuchan espectacular. En la medida que no se la ganaba, ¿no? Claro. Hasta el minuto 12 funciona perfecto. Bueno, a nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y de su director, Hugo Facio, exalumno de nuestra universidad también, yo quiero agradecerles al Senado Universitario que organiza estas actividades la posibilidad de compartir con ustedes esta serie de conversaciones acerca del nuevo estatuto universitario y de los cambios que están teniendo lugar en nuestro país y en nuestra universidad. Quiero también agradecer por la posibilidad de compartir esta mesa, por cierto, con nuestro moderador, el destacadísimo periodista Patricio, y con mi querido amigo y compañero Francisco Brieva. Como él muy bien dijo, nosotros nacimos juntos, puesto que somos hijos de la gran transformación que se produjo en nuestro país en los años 1960 y principios de la década de 1970. Y ahí adquirimos nosotros, digamos, nuestra condición de personas adultas y bueno, nos ha tocado vivir todo aquello que se produjo en esos años, pero también todo lo que se produjo después. Entonces es para mí un inmenso agrado poder estar junto con Francisco. Y yo quiero decir de inmediato que siempre que me encuentro con mis ex compañeros de
construcción de la universidad reformada en los años 60, que han permanecido en la universidad durante todos estos años, yo siempre lo primero que hago es expresarles mi reconocimiento y mi admiración por la gran tarea que lograron, y es hacer posible que la universidad, y particularmente la Universidad de Chile, y particularmente mi facultad, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, haya sobrevivido a un periodo extremadamente difícil y se haya continuado desarrollando en el curso de un tiempo en el cual ha tenido que nadar constantemente contra la corriente. Y eso ha sido posible precisamente en gran medida, por la labor inteligente, constante, de personas como Francisco y de toda la generación y de todos ustedes, los que conforman el Senado Universitario. Así que lo primero que quiero decir es eso, expresarles mi gran admiración. Ahora, el que hayan hecho lo que hicieron nos deja en un pie muy positivo para que ustedes mismos encabecen el paso que es necesario dar ahora, que es posible darlo, y que de alguna manera es, a mi juicio, el volver a conectarnos con el gran proceso de transformación progresista de nuestro país que había venido cursando a lo largo del medio siglo anterior al 1970, y del cual nuestro proceso de esos años no fue sino la culminación. Y como sucede en muchas ocasiones, y ha sucedido históricamente en los procesos de transición a la modernidad en varios países, más de los que uno quisiera, estos procesos, que son procesos, se han llamado, ¿no es cierto?, la gran transformación, porque es el proceso de transformación de las sociedades campesinas tradicionales, señoriales en muchos casos, que existían y existen todavía, digamos, en la mitad del mundo, de hecho, hasta hoy, pero que existían en todo el mundo hasta hace 2 siglos, pero el proceso de transformación de esas sociedades en sociedades modernas, urbanas modernas, tras lo cual está, por cierto, el gran proceso de urbanización, son los pasos del campesino que se va a las ciudades los que están detrás de todo este proceso. En esos procesos, algunos países, y lamentablemente también el nuestro, en algún momento se vieron interrumpidos, porque no son lineales, sino que son siempre conseguidos mediante avances y retrocesos. Pero estos últimos a veces suelen ser muy severos. Y varios países, entre ellos los más connotados, han tenido periodos bastante severos de retrocesos. Ahora, y esos retrocesos, por cierto, son transitorios, porque no son sino la suerte de canto del cisne de las sociedades que mueren, de las élites que mueren, que, digamos, ya no siendo capaces de ejercer su hegemonía mediante la legitimidad que les da su capacidad de organizar la producción social, que es lo que permite a cualquier élite en cualquier tiempo y en cualquier sociedad ser legítima. Cuando pierden aquello, es muy común que esas élites, en su canto del cisne, por decirlo así, intenten reponer su energía por la violencia pura, por la fuerza. Y no hay hegemonía que se asiente por la fuerza. Puede ser durante un tiempo, pero nunca se puede sostener siempre por la fuerza. Y es por eso que estos periodos de retroceso usualmente duran lo que ha durado el nuestro, medio siglo, pero no más que eso. Y bueno,
lo que tenemos que hacer ahora es terminar de reparar lo, digamos, distorsionado, de reconstruir lo destruido, de proyectar lo truncado, y eso a mi juicio es el proceso que estamos ahora en el país, en nuestra sociedad y también en nuestro sistema universitario. Ahora, en el caso del sistema educacional y universitario, el carácter reaccionario de este retroceso de estos 50 años es muy evidente, porque a su vez los logros del periodo anterior en este ámbito habían sido muy extraordinarios. El presidente Allende, ¿no es cierto?, que fue la figura más importante de todo ese medio siglo de transformaciones. Él fue, digamos, un joven alumno de los médicos intelectuales que le proporcionaron al primer gobierno de Carlos Ibáñez en el año 24 su programa desarrollista, que era básicamente instruir y dar salud al pueblo y industrializar el país. Y ese ideario, que lo tuvieron todos los gobiernos, digamos, hasta el gobierno de Allende, fue desarrollándose mediante una sucesión de gobiernos en los cuales siempre hubo una suerte de dialéctica, de paso a dos, entre irrupciones populares periódicas y reacciones del sistema político, o acciones del sistema político que era capaz en cada momento de esto de tomar los grandes problemas y formar las alianzas y tener los programas que fueran capaces de producir y concretar los avances necesarios. Y Salvador Allende fue precisamente el que en cada una de estas instancias estuvo presente y fue protagonista. Ahora, al cabo de este proceso, él pudo decir en su gobierno que, digamos, en el sistema educacional estudiaba 1 de cada 3 chilenos en el sistema público. 1 de cada 3 ciudadanos y ciudadanas de Chile, de todas las edades, estaban matriculados en un establecimiento de educación pública, gratuito y cuya calidad era muy considerable. Era respetada, era imitada por otros países. Hoy día, para que se hagan una idea de esto, ¿no es cierto?, solo estudian en todo el sistema educacional, privado, público, lo que sea, en todos los niveles, 1 de cada 4 chilenos. En ese momento éramos 10 millones y estudiaban 3 millones. Hoy día somos 16 millones y estudian 4 millones. Es decir, el retroceso es muy grande. El experimento de intentar aplicar la idea irracional, extremista, de un ideólogo, digamos, una suerte de liberal trastornado, a resolver por esa vía el tema de la educación superior, digamos, es lo que estamos tratando de corregir en este momento. Ahora, lo positivo, yo creo, de todo esto es que el momento que estamos viviendo es un momento extremadamente interesante, porque es un momento que permite hacer cosas, porque nuevamente, como en todos los grandes hitos de este gran proceso de transformación, el pueblo chileno, que es muy paciente, pero cada 10 años en promedio pierde la paciencia, y ahora llevamos 20, está nuevamente irrumpiendo en la acción política. Y eso genera, como las erupciones, una inmensa energía que permite que el sistema político, que también el nuestro es muy flexible, haga los cambios que es posible con esta energía realizar. Y los cambios se están haciendo. Yo creo que es muy importante el paso que se ha dado, por ejemplo, con la gratuidad en el presupuesto, porque es un cambio que cambia la base de lo que es la privatización o el intento frustrado de privatización de todo el sistema educacional. Y sobre esa base es posible reconstruir muy rápidamente sobre todo lo existente, sin destruir nada, y tomando todo el conjunto del sistema educacional existente, es posible
transformarlo en un reconstruido sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad. Y ese es el proceso, a mi juicio, que estamos ahora empeñados, y en ese proceso, a mi juicio, el Senado Universitario y la Universidad de Chile tienen que cumplir el papel que siempre han cumplido, que es ir más allá de su propio ámbito y asumir la conducción del proceso en su conjunto, que eso significa hacerse cargo de todas las instituciones, de todos los estudiantes, de todo el territorio, de todos los niveles educacionales. Y hay que hacerse cargo desde el principio del problema en esas dimensiones. Y también de la propia transformación, de la propia reforma de lo que es hoy el sistema estatal. Es decir, todo ese conjunto es lo que es necesario hoy día no destruir, sino que transformar. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, hemos tenido una primera ronda con las intervenciones de los profesores Brieva y Riesco. Hay muchas preguntas que podríamos decir que de alguna manera hacen dialogar estas dos intervenciones. Yo en esta vuelta, que no es la última, por lo tanto la oportunidad para hacer preguntas no se agota aquí, me quiero quedar con dos en esta siguiente ronda de 5 minutos en la que les vamos a pedir que continuemos profundizando en este interesante tema. La primera es, ¿cuál es el lugar entonces que debería tener la Universidad de Chile en relación con el resto de la sociedad? Y la segunda es, en esa misma línea, ¿no? ¿Cuál es la contribución que con un momento, con una época histórica como esta, con estas características, debería realizar la Universidad de Chile al país? Vamos a darle nuevamente la palabra al profesor Brieva. A ver, voy a tocar el tema del lugar. Yo creo que las condiciones para tener un lugar de privilegio en el sentido de tener una oportunidad especial, sino de conducción, de iluminadora de un proceso, yo creo que ese espacio está. Y está porque hay un capital construido por más de 150 años. Y que permanece, más allá de los detalles, más allá de las sensibilidades. Es notable, digamos, la confianza que una institución como la nuestra genera en la sociedad. Y eso lo han medido moros y cristianos. Es un hecho que no capitalizamos como universidad demasiado bien, creo yo. ¿Y por qué? Y ese es parte del desafío y de la conversación que uno se atreve a sugerir para un Senado universitario. Hay dos discursos que uno asocia a la Universidad de Chile. Hay un discurso institucional y hay un discurso que está presente y actúa a través de las acciones de los individuos. Y ambos discursos no coinciden, no están alineados. Yo puedo tomar como ejemplo de mi afirmación el área de la ciencia y la tecnología, de la asignación de los recursos, de cómo se definen las prioridades en el país, etc. Esos dos discursos no están alineados. Las personas privilegian elementos distintos, cada uno de nosotros. Es genérica la afirmación, por supuesto, no acuso a nadie, pero es genérica. Privilegia situaciones locales, en muchos casos individuales, que no necesariamente coinciden con discursos institucionales o con un discurso señero para la sociedad del país. Entonces, ahí, ese lugar, creo yo que hay que consolidarlo, porque la oportunidad, están los tiempos, está la historia a favor de la universidad. Eso es una reflexión en voz alta, probablemente ustedes entienden mejor que yo lo que estoy diciendo, pero
en otra conversación también les puedo mostrar explícitamente cómo funciona. A ver, si lo puedo decir, que la propia universidad permite que existan instituciones con una identidad jurídica propia, independiente dentro de ella, yo todavía no logro entenderlo. No sé, es probablemente demasiado antiguo mi manera, pero cuando yo observo que el banco de la esquina no deja que otro negocio se le instale adentro, me imagino que hay una realidad, hay un sentido común mayor que no entiendo. Ahora, eso es importante. El problema de la Universidad de Chile y su rol en la sociedad, y hay que entenderlo muy bien, no es solo un tema de calidad, no es solo un tema de volumen, es un problema ético hoy día el que debiera ser dominante en la posición universitaria. Es cómo construir una lógica, un compromiso profundo, claro, que de repente aparece debilitado, y no lo digo hoy, los tiempos muestran eso. Sobre la apuesta es un tema complicado. El país ha evolucionado. La idea del centralismo es notable como ha ido evolucionando. La idea de un país que es distinto a Santiago, la idea de un país entendido como un territorio que hay que poblar, donde hay que diseminar, hay que plantar, nos lleva a construcciones, como las llaman, ubicuas, ¿cierto? Que permean el espacio, pero no son necesariamente identificables. Yo creo que ese es un plano real donde uno va a tener que construir futuro. Y eso la Universidad de Chile tiene que reflexionar acerca de esa lógica. La lógica de los años 60, justamente cuando la Universidad de Chile se empieza a extender, empieza a, entre comillas, a colonizar el país a través de los colegios regionales en su primera etapa, etc. Hoy en día hay una identidad, esa semilla creció de otra forma, ¿ya? Pero está ahí, se instaló, es identificatoria de esas comunidades y genera orgullo, genera liderazgos locales, donde la inteligencia está en cómo coordinar, ¿cierto? Sin imponer. El conocimiento en la universidad, en la sociedad del siglo XXI, es otra experiencia que hay que construir. En eso tiendo a coincidir. Es otra oportunidad de construir. Y los elementos son distintos. La etapa de evolución del sistema son distintas. Las identidades son distintas. Yo me genera mucha confianza en el país cuando uno viaja y ve distintos lugares, distintas universidades, académicos como ustedes, con su fortaleza, generando espacios distintos. Así que creo que esas son las apuestas presentes, por lo menos en mi percepción. Gracias, profesor. Manuel Riesco. Bueno, yo creo que la pregunta permite delinear muy en concreto el camino que, a mi juicio, es posible de seguir para transformar, digamos, todo el sistema educacional actualmente existente en un reconstruido sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad. Yo tengo la impresión, además, que ya se ha iniciado ese proceso y, por lo tanto, lo que hay que hacer es profundizarlo y extenderlo. El intento de privatización del sistema de educación chileno se hizo buscando generar un mercado artificial mediante subsidios estatales
entregado supuestamente a los estudiantes, a sus familias, que a su vez generaran lo que se llama en un mercado una demanda, que por consecuencia generara lo que en un mercado se denomina una oferta, y que la asignación de recursos públicos, en este caso, fuera hecha, digamos, por este mercado. Ahora, lo que se hizo fue, por lo tanto, empezar a incrementar el monto de recursos públicos destinados a lo que se denominó el subsidio a la demanda. Demanda creada, por cierto, mediante estos mismos subsidios. Es decir, el punto entonces, esto aumentó, por ejemplo, en el presupuesto de educación superior, el subsidio a la demanda, las becas, los créditos, constituyen más o menos una cuarta parte del presupuesto, incluso menos, entre un quinto y un cuarto del presupuesto en 1990. Bueno, y esto se pasó a llegar a ser más de un 75%, más de 3/4 partes del presupuesto hasta el año pasado. Y esto en el sistema de educación superior. En el sistema de educación básica y media, prácticamente el 100% se entrega por esta vía, incluso a las instituciones públicas en ambos niveles. Bueno, el punto, digamos, lo que se ha empezado a hacer este año es revertir eso. Y por primera vez en la educación superior, ¿no es cierto?, la tendencia a crecer de sus llamados así subsidio a la demanda se invierte, y es más o menos un tercio del presupuesto de educación superior este año va como aportes directos a las instituciones que cumplan con una determinada cantidad de requisitos. Y de esa manera es el Estado el que directamente entra en trato con las instituciones y, por cierto, puede ponerles las exigencias que corresponden para, digamos, hacer uso de esos recursos. El primero de los cuales es que no cobren a sus estudiantes. Entonces, ese camino, digamos, ya la cantidad de recursos que se están en este momento destinando al subsidio a la demanda permite financiar, por ejemplo, en el caso de la educación superior, prácticamente la mitad de los aportes por arancel. Los ingresos totales de toda la educación superior son 3 billones de pesos, un poco más, de todas las instituciones de educación superior, de los cuales 2 billones son por aranceles y de los cuales ya el Estado financia 1 mediante becas y créditos. O sea, basta con esos becas y créditos transformarlos en aportes directos, digamos, para que se financie la mitad de la gratuidad. Y el resto se puede muy rápidamente avanzar en financiarlo con el crecimiento vegetativo del presupuesto. Ahora, del otro tercio, del otro billón, el Estado ya financia un tercio, entre otras cosas, en lo que maneja Francisco, digamos, con aportes, por ejemplo, a la investigación, etc. Entonces, el proceso es efectivamente cambiar este esquema. Ahora, esto es precisamente lo que se hizo, digamos, en la reforma del 60, del 68, digámoslo así. Es decir, en ese momento lo que se hizo fue, en el caso de la educación superior, pasar al presupuesto al conjunto de instituciones que había, de las cuales la mayor parte en número no eran estatales. Las estatales se desarrollaron extraordinariamente y por otro lado se pasaron al presupuesto a la Universidad Católica, a la Universidad de Concepción, la Universidad de Santa María, etcétera, y pasaron a ser gratuitas y públicas. Ahora, y eso en un plazo de 5 años provocó cambios extraordinarios. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, la disminución de los aportes regulares, estables del Estado, obligó a la universidad a bajar el número absoluto de sus académicos a jornada completa desde 2.500 que había en el año 90 a 1.200 que hay hoy día, cuando al mismo tiempo los estudiantes aumentaban de 17.000 en el 90 a 32.000 hoy día. Entonces, la relación de académicos a jornada completa versus estudiantes bajó la cuarta parte. Ahora, al contar con un presupuesto estable, puede efectivamente restablecer la relación adecuada, que es la relación que se asemeja a la del funcionariado público en todo el sistema de educación y que es la más adecuada para que se pueda desarrollar, ¿no es cierto?, esta función. Y eso incide en la calidad.
Entonces, ahora, este mismo esquema se puede aplicar a todo el sistema. Se puede aplicar, digamos, a la educación técnica, con la recuperación, por cierto, previa de INACAP y de que vuelva al Estado, donde se lo quitaron sin pagar un peso. Tiene que volver al Estado. Y eso que sea la base para la reconstrucción del sistema estatal en ese ámbito. Y el resto de las instituciones hacen lo mismo que en el caso de las universidades, pasarlas al presupuesto, cumpliendo determinadas características, por cierto. Ahora, en el caso de los colegios, lo mismo. Hay que hacer lo que se hizo en Cataluña hace poco, cuando el término de la dictadura de Franco, que en el fondo se reconstruyó el sistema público usando los antiguos colegios del sistema público que había en el franquismo, pero adicionalmente se estableció una categoría de colegios particulares, de iglesia, por ejemplo, a los cuales se concertaron con el sistema público. Significaba que se le decía, mire, usted se hace cargo de este barrio y aquí tiene un contrato y un financiamiento estable, y etc. Y de esa manera muy rápidamente es posible reconformar esto. Ahora, esto requiere, en el caso de las universidades estatales, a mi juicio, una concepción de liderazgo, de defensa, de impulso a todo este proceso, pero con las características que decía Francisco. Es decir, es necesario reestructurar, reformar profundamente a todo el sistema estatal. Y eso es lo que podemos ver después. Bueno, vamos a fundir en esta última ronda las preguntas que puedan surgir del público asistente. Para eso hay un micrófono acá al que quiero pedirles que se dirijan sin ningún tipo de complejo ni inhibición para poder alimentar los puntos de vista de nuestros invitados con los suyos también. Y también con algunas ideas que desde el punto de vista de nuestros dos invitados puedan contribuir junto con las preguntas y las respuestas a las preguntas a cerrar la conversación que hemos tenido el día de hoy. Para tal efecto, mi sugerencia es que hagamos una sola ronda de preguntas y luego una sola intervención final de cada uno de los invitados contestando y también redondeando respecto a los temas que nos han convocado hoy día. Mientras yo hago horas o minutos para que ustedes puedan, como decía, sin ningún tipo de complejos ni inhibición, ocupar el micrófono que está al lado, cosa que ya pueden hacer, yo voy a dejar también formulada mi propia pregunta, porque asistimos a una triple oportunidad, porque estamos frente a un cambio de sentido común respecto a cómo debe ser la educación en Chile, simultáneamente, y a lo que se refería el profesor Riesco, una transformación institucional, que de alguna manera va a ser el marco en el cual se va a desarrollar la Universidad de Chile en los próximos años, y además tenemos nuestra propia reforma de estatutos, por lo tanto estamos en 3 procesos que significan oportunidades. Y quería preguntarles cómo ven esto y quizás poniendo como un pie forzado que pueden tomar o no, desde el punto de vista de algo que plantea el profesor Brieva y que me parecía muy interesante, ¿no? Voy a decirlo con mi palabra, puede ser otra, ¿no? Las contradicciones de la Universidad de Chile para poder enfrentar este proceso de cambio, ¿no? Cómo lo ven y cómo deberían, a su juicio, transcurrir las cosas en esta circunstancia. Esta es mi pregunta, pero por supuesto no es aceptable que sea yo el único que va a preguntar en esta ocasión. Profesor Ruiz, por favor, adelante. Gracias. Esta ronda, tengo 2 temas que anoté mientras con las exposiciones que me parecieron muy interesantes y nos dejan a nosotros, yo creo también, tareas, ¿no? para desarrollar como Senado, digamos. En primer lugar, al profesor Brieva me pareció tal vez una pregunta realmente, ¿cómo que él sobre un tema que él esbozó, ¿sí? Y que tiene que ver con, si yo lo entendí bien, con una crítica, digamos, a procesos internos en las instituciones estatales, ¿sí? En las instituciones públicas y sobre todo las estatales. Usted habló de un punto ético, ¿no? De que no se podía, de que no era concebible que existieran instituciones con las mismas funciones dentro de una institución estatal. Eso me gustaría que se refiriera a eso, que yo sé que puede ser polémico, pero que nos diera algunas pistas sobre eso, porque yo creo que nos interesa mucho ese tema. Estamos como Senado pensando en volver a darle como a la Universidad de Chile y a las universidades estatales un rol muy importante, pero
pero claro, no lo podemos hacer muy bien si las universidades estatales mismas están, por ejemplo, como yo lo veo, muy privatizadas por dentro. Entonces, eso es algo que... Pero no sé si ese es el diagnóstico. Y la segunda pregunta tal vez tiene que ver con para Manuel Riesco, el tema del desarrollo, es decir, cómo ve él esta relación entre... Porque también lo hemos planteado nosotros, y lo han planteado también la Confeche un poco, ¿no? Esta idea de insertar a la universidad y a la educación superior en un proceso más amplio y nacional de desarrollo. ¿Cómo ve él esa relación? Gracias. Mi nombre es Daniel Burgos, soy miembro del Senado Universitario y la consulta que me gustaría hacerle a ambos panelistas dice relación con el precepto que las universidades son el centro de la formación del conocimiento. Y en dicho sentido, en el proceso de reforma a la educación superior se encuentra minimizada ese rol. De hecho, es una de las partes más menores, que tiene menor desarrollo dentro de las propuestas que ha planteado el gobierno. Más aún, las universidades son de alto desarrollo asimétrico en cómo que generan el conocimiento, lo que hace más complejo el escenario. Algunas se investigan, porque la investigación en esencia se ha determinado como no lucrativa. Ante esto, lo primero, en el escenario de la reforma a la educación superior, la consulta va hacia el diseño del modelo actual de generación de conocimiento que tenemos en Chile, que es centrado en las universidades, y la posibilidad que otros actores, como en España son los institutos especializados, o en muchas partes del mundo, son las empresas las que también desarrollan capacidades intermurales. Y esa es la consulta para ambos panelistas. Muchísimas gracias. Gracias. Yo también soy senadora universitaria, mi nombre es Mercedes López. Mi pregunta, son dos preguntas. La primera tiene que ver cuál es la distinción entonces en este modelo entre la educación superior estatal y la no estatal, en el sentido de que la estatal particularmente sufrió un detrimento increíble tanto de su infraestructura como de su recurso humano. Eso no está resuelto en la reforma de educación superior y es más, aparentemente tiende a igualarse las instituciones de carácter estatal y no estatal. Y la segunda es un poco sobre lo que dice Daniel, es sobre un punto que no lo vamos a resolver acá, pero que es la propiedad entonces del conocimiento. Porque me parece que eso está en el centro de la discusión internacional y nacional, se ve mucho más oscura, pero es esencial para cualquier modelo de desarrollo, cómo desde Chile nos vamos a plantear la propiedad del conocimiento. Gracias, senadora. Profesor Brío. Por lo menos, buenísimas las preguntas. En realidad, ¿cierto? Este tipo de reflexiones genera debiera generar largas conversaciones, están muy en el centro del asunto. Comentario. Sobre el tema de un poco de la ética. Y aquí estoy tratando de reflexionar solamente, reflejo mis propias experiencias y observaciones del sistema. Yo creo que es central a una sociedad que haya un referente ético, un referente ético, una cierta ética de la universalidad, en el sentido de lo que representamos como institución. Esa ética hoy en día en la universidad, más allá de quienes se amparan en alguna doctrina y por ello adquieren un lugar más cercano al cielo, pero esa ética no está construida en el sistema y no está rescatada como un valor social. Yo lo siento como el gran drama de los últimos 40, 50 años. Producto probablemente de un nacimiento de otras épocas donde
en parte me sentí y muchos de nosotros éramos motivados por una posición en la sociedad, una posición ética que generaba acciones. No era la acción en busca del beneficio específico, local, sino era de alguna manera un sueño, ¿cierto? Algún tipo de principio que uno comentaba, discutía, y generaba toda la complejidad que tiene el proceso. Pero era muy inspirador, tenía mucha fuerza. Yo siento que ese papel no lo está cumpliendo nadie. Y la Universidad de Chile tiene una oportunidad importante, pero también eso significa una reflexión interna profunda de compromiso, de qué quiere ser, no es fácil, el tema no es fácil, pero tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con el relacionarse con nuestros estudiantes. Y no necesariamente lo hemos hecho bien. Y lo digo como miembro de la Universidad de Chile y como persona que ha tenido muchas responsabilidades. Nuestra entrega, que yo siento que debiera ser una marca, nuestra entrega en las miles de acciones que significa ser un universitario, no están reflejadas. Ahí hay un lindo espacio realmente. Creo que finalmente tiene que ver con el propósito mismo de que existe la institución. A eso me refería. Ahora, toma formas distintas, toma la cosa chica, el negocito. No. Todos ustedes han escuchado probablemente más que yo ejemplos de eso. ¿Ya? Casi un desprecio por el sistema, por la institución como elemento regulatorio. Y cada uno tratando de capitalizar la oportunidad. Y eso debilita. Eso yo siento que debilita. Bueno, eso con respecto a esa pregunta. Hay una pregunta de Daniel que yo lo encuentro es súper central a lo que va a ocurrir en el país. Si entendí bien. Hoy en día nuestra sociedad, y es el discurso oficial, es en términos del desarrollo de las capacidades de conocimiento, nuestro potencial intelectual se centra, se enmarca dentro de la institucionalidad universitaria. Y ya hay cifras que dicen que así es. ¿Ya? La producción de ese tipo de conocimiento está en 80-85% en el sector universitario, más allá que en el dominante, pero está ahí. Pregunta, ¿es ese el mejor esquema para una sociedad que tiene muchos más grados de libertad de lo que tuvimos en los años 60, 70, cuando partimos? La idea de que el conocimiento, la investigación era parte de nuestras universidades. Antes no lo era. Y la respuesta no es obvia. Claro. Yo no puedo hacer este comentario en el Cruz, por ejemplo, me dirían, me matan, digamos, todo. Pero hay que tener cuidado, y por eso estos ámbitos son de conversaciones, son reflexiones, no estamos decidiendo nada, pero no es necesariamente la mejor solución concentrar cierto tipo de capacidades en una sociedad, en un sector, porque genera monopolio, ¿no? Finalmente, genera hábitos, y empiezan a pesar mucho más otros problemas, los éticos. Normalmente, y es una experiencia comparada que uno observa, los sistemas universitarios son dominantes, pero no tienen que ser los absolutos. Por ejemplo, este país a nivel de Estado tiene una mínima, prácticamente nula capacidad de manejar elaboradamente conocimiento sofisticado, salvo en algunas áreas específicas. No lo tiene. Y el poco que tiene está en Santiago. Y todo el resto del país, que es el 60% del país desde el punto de vista habitacional, no tiene acceso a una elaboración más refinada. No estamos hablando de verdad, estamos hablando de experiencia.
Y eso es una debilidad. Y es el aparato del Estado que reniega tener capacidades. Por lo tanto, es un mal interlocutor. Las universidades nos cuesta relacionarnos con el Estado porque el interlocutor falla. Y así también pasa con el sector de la industria, que es un sector, los sectores productivos que tienen otra característica, pero también son extremadamente débiles en ese tipo. Así que la forma como se habla, y porque lo he escuchado, de pensar el futuro dominante, las universidades, sí. Únicas, creo que es un concepto que se va a ir abandonando. ¿Cómo se da? No sé. Pero ya se habla de tomar... ¿Por qué? Y voy a hablar de investigación, que es lo que uno está centrado ahora. ¿Por qué tiene que el Estado gastar un recurso en tener el centro A, B y C en distintas universidades, pequeños núcleos? ¿Por qué de una vez por todas en ciertos temas? Ayer conversaba con una persona en el área de oceanografía. ¿Por qué el Estado no genera un centro de investigación de alto vuelo que nos aporte finalmente como producto social, sin el sentido de propiedad y de competencia entre las distintas instituciones que terminan teniendo pequeños núcleos de proyectos de investigación? A ver, las preguntas como bastante simples, afortunadamente están reapareciendo, y con mucha naturalidad, y yo espero que se avance. Todas las reformas, yo creo que se están posicionando, ayudan a posicionar la conversación de esa forma, ¿ya? Así que creo que una pregunta súper interesante, va a ser parte de la conversación. Toca todos los intereses de todos nosotros como académicos, ¿claro? Porque significa compartir, significa generar nuevos espacios. Y no somos una sociedad acostumbrada a ceder espacio. ¿Ya? Así que tiene que ver. Mercedes, propiedad del conocimiento, un comentario, por lo menos lo que nosotros como desde el aparato de CONICET, hay como un concepto, lo que es conocimiento de alguna manera apoyado, financiado, subsidiado, toma la forma que quiera, por el Estado, es un conocimiento que tiene que ser de libre acceso a toda la población. Sí, esa es como las tendencias. Si hay un proyecto de investigación que está aportando, probablemente en poco tiempo más te van a exigir no solo el informe, sino te van a exigir cuáles son los datos, y esos datos van a estar disponibles en bases de datos, etc. Esto no es solo una tendencia nacional, es como se empieza a jugar el juego en el mundo. Ya no es el dato específicamente lo que tiene valor, ya es la elaboración lo que genera la ventaja, ya ahí la elaboración tiene que ver ya con talento, es otro proceso, ya. Así que la propiedad tiende a, la propiedad de la información base tiende a ser pública, y los mecanismos de publicación van a evolucionar. La marea ICI, la marea CIMAGO, todos los movimientos que estamos sometidos van evolucionando, digamos. No digo que terminen mañana, pero claramente la tecnología ayuda en ese sentido. Y eso es bueno porque saca de la mesa mucha discusión inútil y poco conducente, y tratamos de centrarnos en lo que realmente importa. Estatal versus no estatal, bueno, yo ahí tengo una convicción, y que creo que este país falla en eso. O sea, estatal solo tiene sentido en mi lógica en la medida que lo estatal fija el estándar de lo que el país quiere. Yo, por lo menos en mi vida académica, siempre eso es lo que ha sido el único principio que yo rescato. Todo lo que he hecho en mi vida, en lo específico, o en mi rol como parte de autoridad o responsabilidad institucional, es bajo la convicción que por ser estatal debo ser el mejor. Nunca he podido transar nunca he podido entender que no sea así. Y desgraciadamente veo que el Estado se asusta de ser lo mejor, y eso me preocupa.
Cuando el propio Estado, la sociedad no tiene la ambición de mostrarse colectivamente como lo mejor, asusta, porque no nos da horizonte. Pero es una posición, como me diste la oportunidad de opinar eso lo tengo siempre, lo he tenido, o lo creo muy profundamente. Ya, perdón, gracias. Gracias, profesor. Profesor Manuel Riesco. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas que yo creo que apuntan a los aspectos centrales del problema. El tema de las universidades y centros de educación terciaria del Estado y su desarrollo, su reforma, a mi juicio es el aspecto principal de todo este proceso. En primer lugar porque es el más grande, digamos, en el caso de las universidades, y debería ser rápidamente el más grande también en el ámbito de la formación técnica, recuperando, yo repito, INACAP para el Estado. Porque si en la hora 1/10 lo pasaron a privados sin pago alguno, tiene que volver al Estado, y es el momento en que vuelva al Estado. Ahora, eso unido a los CFT, digamos, que se están construyendo uno por región, debería ser efectivamente la base principal en ese lugar, en ese ámbito de la educación superior. En la educación básica y media también el sector municipal es el más grande, pero hay que reconformarlo como un sistema debidamente equilibrado en su gestión entre los aspectos centralizados y descentralizados que cualquier institución tiene que tener, pero estructurado como un sistema nacional. Y en torno a eso es que tiene que irse gestando, digamos, todo el resto. Ahora, en el caso del sistema universitario, yo tengo la impresión de que es necesario hacer cambios bastante profundos, y de alguna manera para poner la vara para todo el resto del sistema. En primer lugar, yo tengo la impresión de que es necesario sanear financieramente a todo el sistema universitario estatal, porque el sistema ha hecho crisis no solo porque estaba mal orientado probablemente, sino que además porque está haciendo crisis desde el punto de vista de su funcionamiento. Es decir, si no tiene, piensen ustedes que la Universidad de Chile hace 1 año o 2 años tuvo que plantearse el vender el hospital José Joaquín Aguirre, y la Universidad Católica tuvo que hacerlo con su propio hospital, porque el sistema tal como está configurado, en el sistema estatal tenía prácticamente agotado a todas las universidades. Yo he sido miembro de la Junta Directiva de la segunda universidad estatal más importante, y la situación financiera es muy, muy complicada. Entonces lo primero que hay que hacer es sanear eso. Y sanear eso significa destinar la cantidad de recursos para sanearla. Y para terminar con toda una serie de prácticas internas que las instituciones trataron de, digamos, desarrollar para salvarse, para sobrevivir. Pero eso hay que encauzarlo debidamente. Ahora, también hay que fusionar instituciones, de modo de dejar a lo más una, o tal vez 2, en el caso de Santiago, por región. Y eso también en la perspectiva de lo que planteaba Francisco, en el sentido de abordar, por ejemplo, la investigación de una manera mucho más centralizada, incluyendo universidades estatales y no estatales, pero en el ámbito regional es muy necesario hacerlo de esa manera. Por ejemplo, yo conversé recientemente con los profesores que dirigen la investigación en la Universidad de Concepción, y ellos plantean eso, que es necesario hacer, digamos, juntar todos los recursos de investigación de la región y bajo un control regional, hacerlo, digamos, y incorporar los de la Universidad de Concepción, que no es estatal, con lo de la Bio Bio y con lo, etc. Ahora, también la crisis que tiene el actual sistema de instituciones de educación superior no solo está remitida a las estatales, que tienen una crisis muy complicada, muy profunda, que hay que sanear, hay que transparentar y sanear. Pero también eso ocurre en el ámbito privado, y con mucha mayor razón.
En el ámbito privado, la situación actual yo diría que es la siguiente. Es decir, las instituciones que son del CRUCH están en una situación financiera y de funcionamiento tan compleja o tan complicada o más que las estatales. La Universidad de Concepción, por ejemplo, el nivel de deuda que tiene es completamente insostenible. Y hay que saneárselo, hay que, digamos, a pesar de que no es una universidad estatal, pero eso hay que resolverlo. ¿Cómo vamos a dejar esa universidad, digamos, el que se vaya al diablo? No, pues hay que resolverle ese problema. Ahora, pero en las privadas, la situación es que las más grandes están en una situación financiera que es insostenible. ¿Y saben ustedes por qué? Por la forma de financiamiento. Porque resulta que el famoso crédito con aval del Estado, que ha sido la forma principal de entregar financiamiento al sistema universitario y de educación superior, tiene la siguiente característica: que la institución recibe, por ejemplo, 1 millón de pesos de un estudiante que le trae, ¿no es cierto?, recursos públicos entregados a través de un banco, y con el banco sacando una parte importante de los recursos públicos entregados para esto, los recibe la institución. Pero en sus balances tiene que anotar: recibir 1 millón de pesos en sus activos, en su caja, pero tiene que anotar en el pasivo un aval por 1 millón de pesos. Y ese aval resulta que el 50% se traduce en un incobrable, que es la misma situación de los créditos internos y toda esta otra cosa, ¿no es cierto?, en el caso de las universidades que tienen que suplir la diferencia entre el arancel, digamos, es que se entrega por beca y que se entrega y lo que cuesta una carrera en promedio. Entonces, el punto es que a raíz de eso, la situación financiera de muchas de estas instituciones es ya ahora insostenible, aunque sigan recibiendo CAE. Usan gran parte del CAE que reciben para pagar las morosidades de los que no están pagando, porque ellos son los que firmaron ante el banco el aval. Entonces, eso es insostenible. Ahora, ¿qué decir de las instituciones particulares que no tienen acreditación y por lo tanto han perdido, no pueden seguir recibiendo CAE? Esas están liquidadas. Y resulta que son más o menos la cantidad de estudiantes que están en esas instituciones es equivalente a las que están en el sistema de universidades estatales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Absorber completo esos estudiantes, esos edificios, esos académicos, esos funcionarios, algunas de las universidades estatales existentes. Y eso hay que hacerlo rápido, porque esas instituciones no van a poder seguir funcionando. ¿Y qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Va a ser una universidad del mar multiplicada por 10? No, pues hay que absorber completo a las instituciones que no pueden continuar en el esquema actual, ni aunque sigan teniendo CAE, no pueden seguir, porque esas, entre otras cosas, no tienen acceso al CAE. Entonces hay que absorberla entera. Y para eso hay que destinar en el presupuesto partidas adecuadas para que vayan pasando a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, que a lo mejor vuelve a tener otro nombre, en fin, etc. Entonces hay que hacerlo. Ahora, ese tipo de cuestiones es a mi juicio, muy importante. Pero también hay un problema que tiene mucho que ver con el debate de ustedes, a mi juicio. Y como yo no estoy en el sistema, directamente puedo plantearlo con toda naturalidad, digamos. Ni soy una autoridad como Francisco, entonces puedo plantear el tema. Y es el tema del gobierno interno de las instituciones. Mire, esto nosotros en los años 60 lo resolvimos de una manera muy simple, con cogobierno. Porque el cogobierno es la forma adecuada para que las instituciones que pasan a ser parte del sistema público, porque son parte del presupuesto público, se adecúen a los objetivos públicos con autonomía. Los líderes, las instituciones líderes de la reforma de los años 60, ¿cuáles fueron? En primer lugar, la Universidad Técnica del Estado, y yo aquí quiero hacer un homenaje, como siempre hay que hacerlo, a don Enrique Kirchner. Pero resulta que junto a él estaba la figura señera del rector Fernando Castillo Velasco, que era rector de la Universidad Católica de Chile, que en esos años pasó a ser una universidad pública, porque la pasamos entera al presupuesto. Y resulta que tenía una posición mucho más progresista respecto a la reforma que el propio rector que elegimos los
estudiantes de la Universidad de Chile y los académicos de la Universidad de Chile y los funcionarios de la Universidad de Chile, que en ese momento, por razones políticas, era parte de la oposición y por lo tanto, digamos, había una relación mucho más conflictiva con él que con Fernando Castillo. Y para qué decir, no se puede dejar de mencionar, ¿no es cierto?, a don Edgardo Enrique Fröder, el gran rector elegido en la Universidad de Concepción. Ellos fueron los tres grandes figuras, de las cuales dos eran de instituciones no estatales, pero elegidos por sus comunidades. Entonces, esa es una cosa que hay que plantear por esta razón. Es la forma adecuada para asegurar el alineamiento de las instituciones que reciben financiamiento público estable, como tiene que ser a través del presupuesto, y cumpliendo las exigencias que tienen que cumplir, con autonomía se alineen a los objetivos públicos. Entonces, a mi juicio, ese es un tema que es necesario plantear. Y por supuesto, cualquier institución que reciba esto hay que exigirle eso. También en el ámbito de los otros aspectos. Ahora, yo quiero decir solamente una palabra respecto al tema de fondo más importante, que es el que planteó el profesor Ruiz. Y es cuál es el giro que tenemos que hacer como país en términos de nuestra estrategia de desarrollo. Y yo creo que lo que ha pasado con el sistema educacional es la mejor explicación, la mejor prueba de cómo efectivamente se ha girado en la estrategia de desarrollo en una dirección que no es la dirección de los países modernos. Porque ¿qué sentido tiene para una élite, piensen ustedes, empezar a hacer experimentos con su sistema educacional o reducir el número de alumnos de su sistema educacional, o despedazar un sistema de universidades nacionales y partirlas, digamos, en pedacitos, o despedazar un sistema nacional de colegios públicos que mal tenía un buen colegio en cada barrio? ¿Qué lógica tiene eso desde el punto de vista, por ejemplo, de una élite moderna capitalista que sabe que el valor de donde surge sus ganancias es el que agregan los trabajadores contratados para producir bienes y servicios que se venden en el mercado en condiciones competitivas, y donde el único, digamos, legítimo método para aumentar las ganancias por encima de la competencia es la innovación. Entonces, para eso, ¿qué necesitan? Una fuerza de trabajo altamente calificada, un sistema universitario que produzca investigación al máximo, etc. La única explicación de que por 30 años la élite de este país no se haya preocupado de tener esto y al contrario haya querido transformar la educación en una fuente más de renta es porque no son auténticos capitalistas, son rentistas. Rentistas que obtienen sus ganancias no de agregar valor contratando trabajadores altamente calificados para producir bienes y servicios en forma competitiva. Ellos obtienen sus ganancias de la renta de los recursos escasos que se han apropiado, o creando escaseces artificiales en otros mercados mediante oligopolios, monopolios, para apropiarse de la renta. Pero siempre su negocio es hacer pasada y captar renta, y la renta, como ustedes saben, es valor producido por el trabajo en condiciones competitivas en otras industrias que no tienen renta. Siempre los rentistas, digámoslo así, parásitos de los capitalistas, porque son la disminución de las ganancias de los capitalistas de donde se saca la renta. Entonces, el punto central que hay que hacer en el cambio de la estrategia de desarrollo es terminar con la hegemonía de los rentistas en la élite chilena. Y para eso, el sistema universitario tiene que jugar el mismo papel que jugó durante el medio siglo en el cual el país se liberó de la hegemonía de los latifundistas y de las empresas mineras extranjeras sobre la élite de ese momento. Y es desde las universidades donde surgió precisamente las ideas, el modelo de desarrollo, para, digamos, lograr darle a nuestro país el curso seguro que tienen todos los países modernos, que funcionan en base a la norma de Adam Smith. La moderna riqueza de las naciones se origina exclusivamente en el trabajo contratado para agregar valor a bienes y servicios que se produzcan y vendan
en el mercado en términos competitivos. Entonces, eso, el fomentar eso por todos lados, con la debida distribución regional, con etcétera. Es decir, eso es lo que necesitamos hacer. Y en eso el sistema universitario tiene que jugar un papel central. Gracias, profesor Manuel Riesco, tal como le damos las gracias al profesor Prieva. Hay que recordar al final que este es un ciclo de 7 foros que se están realizando para discutir y alimentar la discusión, más que discutir, ¿no? Alimentar la discusión en todos los ámbitos donde sea pertinente sobre la reforma al Estatuto de la Universidad de Chile. Este ha sido el espíritu de esta actividad organizada por el Senado Universitario. Así es que les queremos agradecer por la asistencia, a quienes están viendo el video agradecerles también, y en mi condición personal también como periodista de la radio, que es expresión y parte de esta universidad, agradecer también al Senado por la oportunidad de haber formado parte de esta iniciativa.